Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de gramática árabe Islam en español. Hoy estudiaremos la lección número 45, Ad-Darsul Khamisu wal Arba'un, en la cual continuaremos estudiando los pronombres, ad-dama'ir. En esta lección estudiaremos los pronombres adjuntos nominativos, dama'ir rafa al-muttasila. En la lección anterior estudiamos los pronombres separados nominativos como anta, anti, antuma, antum, etc. En esta ocasión estudiaremos los que están adjuntos, ¿no? La vez pasada estudiamos los munfasila, esta vez estudiaremos los muttasila. Munfasila separados, muttasila adjuntos. Entonces, los pronombres personales o los pronombres personales se conocen en español, en árabe se conocen como los pronombres nominativos. Pueden ir adjuntos a tres tipos de palabras. Pueden ir adjuntos al verbo, en este caso representa el agente, es decir, el hacedor o el sujeto del verbo. Por ejemplo, en el verbo kataba, el hacedor es él, ¿verdad? Aunque está oculto. En este ejemplo tenemos la palabra katabtu. Katabtu quiere decir yo escribí, katabtu, ¿verdad? Entonces, aquí este verbo tiene adjunto un pronombre nominativo, el cual indica el que realiza la acción. También este pronombre, ¿verdad?, adjunto puede ser un objeto directo del verbo. Ahí ya no sería un sujeto, no sería un objeto, es decir, el que recibe la acción. Por ejemplo, qabalni. Qabala quiere decir él se encontró, ¿verdad? Ni, conmigo. Ni quiere decir yo. Entonces aquí, qabalni traduce él se encontró conmigo o nos encontramos, ¿no? O también se puede decir qabala como encontrarse, verse, conocerse, pero para conocerse tenemos la siguiente palabra, arafa. Entonces vamos a traducirlo como él se encontró conmigo. Aquí, ¿quién está haciendo la acción? Él. O sea que el sujeto es huwa, ¿ok? ¿Por qué lo sabemos? Por la estructura del verbo. Qabala, ¿ok? Qabala, él se encontró. Ni es el pronombre adjunto, pero en este caso no es el sujeto, sino es el objeto directo. Veamos un ejemplo en el cual tenemos dos pronombres adjuntos, el hacedor y el objeto. ¿Ok? Arafnahum. Arafna, nosotros reconocimos o nosotros conocimos. Arafnahum, nosotros los conocimos a ellos. Arafna, nosotros los conocimos. Hum, a ellos. Entonces, esto puede ser un poco confuso porque aquí encontramos que el verbo tiene dos pronombres adjuntos, pero uno es el sujeto y el otro es el objeto, y es un objeto directo. ¿Qué significa objeto directo? Que es la parte que recibe la acción. Arafnahum, nosotros los conocimos. Arafnahum. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé yo cuándo es un objeto directo o cuándo es un objeto o cuándo es el sujeto de la acción? Veremos más adelante cómo reconocerlo. Pero lo importante, por ejemplo, en este verbo, la pregunta que puede surgir es, ¿cómo sé yo que whom es el objeto directo y no el sujeto? Y que na, ¿verdad? Arafna, es el sujeto y no el objeto directo. Bueno, la respuesta es muy sencilla. El sujeto o el que realiza la acción siempre viene inmediatamente después del verbo. Porque hace parte, es un pronombre, pero hace parte de la conjugación, ¿no? Por ejemplo, si yo digo en español, yo voy, tú vas, él va. Si yo digo voy, vas, va, vamos,
Aunque yo no tenga, claro, el pronombre separado, o sea, sé por la conjugación quién está realizando la acción. Igual en el árabe, cuando yo digo arafna, yo sé que quien está realizando la acción somos nosotros. El objeto directo siempre viene de último, ¿verdad? Porque es el que recibe la acción, por lo tanto viene de último. En este caso, aquí tenemos solamente el objeto directo. ¿Por qué? Porque el verbo está en tercera persona masculino. Y sabemos que los verbos en pasado, tercera persona masculino, singular, no llevan un pronombre adjunto del sujeto directamente. Por ejemplo, si yo digo kataba, significa él escribió, pero no hay ningún pronombre adjunto, ¿sí? Solamente por la conjugación sé quién hizo la acción. Si yo digo dhahaba, yo sé que quien realizó la acción es él, es decir, tercera persona, masculino, singular, ¿no? Aquí, por ejemplo, katabtu quiere decir yo escribí, ¿verdad? Yo escribí. Este tú quiere decir yo. Eso ya lo estudiamos anteriormente. Si yo quiero decir yo la escribí, por ejemplo, refiriéndome a un mensaje o algo así, yo puedo decir, por ejemplo, la carta, a Risala, katabtuha, ¿verdad? Yo sé que quien realizó la acción fui yo. ¿Por qué? Por la estructura. ¿Cómo diría ella me escribió? Katabat ni, ¿verdad? Tengo que poner el verbo primero en tercera persona singular femenino, pasado, katabat, y luego a mí, que soy el objeto de la oración, ponerlo de último. En ese caso sería ni. Entonces, a medida que vayamos identificándonos más con los verbos y su conjugación, sabremos identificar el pronombre adjunto nominativo del pronombre adjunto objeto. ¿Ok? Para no distraernos y continuar, estos pronombres adjuntos nominativos también pueden estar adjuntos a un sustantivo. En este caso se conocen como el mudaf ilayh, ¿verdad? Es decir, la parte de la frase de idafa, la parte de la frase de posesión que posee el objeto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo digo kitabuka, kitab quiere decir libro, es un sustantivo. Kitabuka, tu libro. Este ka, ¿verdad? Es un pronombre adjunto, evidentemente, y es el mudaf ilayh, es decir, es el que recibe o el dueño del objeto que estamos mencionando, ¿verdad? Ok, por otro ejemplo puede ser madrasa, madrasatuna, ¿ok? Madrasa va con ta marbuta, pero cuando se le añade un pronombre adjunto, entonces se convierte en una ta maftuja, quiere decir una ta abierta. Madrasatuna, nuestra escuela, ¿verdad? Y al final este na es el pronombre adjunto nominativo que se refiere a nosotros, nuestra escuela, literalmente, nuestra escuela, tu libro. Entonces, el pronombre adjunto nominativo se puede añadir a un sustantivo y cumple la función de mudaf ilayh. Estos pronombres también se pueden añadir a algunas partículas, no a todas. A una de las partículas que se les puede añadir son las partículas de exclusión. ¿Cuáles son las partículas de exclusión? O primero, ¿qué significa una partícula de exclusión? Una partícula de exclusión es aquella que hace excepciones en la oración. Entonces tenemos ghair, siwa, illa, hasha, ada, khala. Si buscamos el significado de estas partículas en el diccionario, encontramos que todas tienen el significado de además de. Bueno, a otro tipo de partículas a las que se les puede añadir este tipo de pronombres adjuntos son a las preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? Min, ila, an, ala, fi, el ba, el kaf, el lam. No es al ba completa, es la letra ba, ¿no? Bismillah, ¿no? Kaf, que significa para comparar. Alam, que se utiliza para jurar. También hay otras, pero estas son las que más utilizamos. Bueno, también se le puede agregar algunas partículas que se conocen en español como algunas partículas anulares. ¿Cuáles son las partículas anulares? Tenemos dos ejemplos, inna y sus hermanas, kana y sus hermanas. ¿Qué son inna y sus hermanas? Inna es una partícula
que encontramos muchísimo en el árabe y tiene unas hermanas. ¿Qué significa hermanas? Son otras partículas que al igual que ella tienen el mismo efecto en la palabra que la sigue. Por ejemplo, si yo digo inna Allah, ¿verdad? Allah pasa de ser nominativo, Allahu, a acusativo, inna Allaha. ¿Ok? Inna Allaha yuhibbul muhsinin, por ejemplo. ¿Ok? Inna Allaha. ¿Ok? Y kana es un verbo naqis, es un verbo irregular. Naqis se conoce un verbo deficiente, ya lo estudiamos anteriormente también, que también tiene un efecto en la oración que precede. Pues cuando está precediendo a una oración nominal, ¿verdad? Hace que el khabar de la oración se convierta en acusativo. ¿verdad? Entonces eso pues lo podemos estudiar lo estudiaremos más adelante en detalle, pero ya tenemos un conocimiento sobre estas partículas. Entonces Kana también tiene otras hermanas, por ejemplo Leisa, ¿no? Y este tipo de partículas lo que hacen es que todas tienen el mismo efecto, por eso se llaman hermanas y se reúnen en un mismo grupo. Entonces, estas partículas se les puede añadir, por ejemplo, acá a Inna se le puede añadir una partícula, ¿no? Al igual que a Kana. Se le puede añadir un pronombre adjunto, ¿no? Y de hecho sabemos que Kana tiene toda una conjugación, ¿no? Kuntu, kunta, kunti, a eso se refiere, porque es un verbo. Y inna, que es una partícula como tal, también yo puedo decir inni, innana, innahum, ¿ok? Se le puede añadir ese pronombre. Ahora, quiero que leamos esta línea con atención. En estos casos, los pronombres adjuntos pueden estar en lugar, no dice en caso, en lugar acusativo o genitivo de acuerdo con el efecto de la partícula que la precede. Sabemos que las preposiciones hacen que todo lo que le siga sea genitivo, que la partícula inna hace que todo lo que le siga sea acusativo. Kana deja que todo lo que le siga en nominativo, ¿ok? Entonces, en estos casos los pronombres adjuntos pueden estar en lugar acusativo o genitivo. ¿Qué significa en lugar? Los pronombres son mabni. Los pronombres nunca cambian, ¿ok? Los pronombres jamás cambian. Por ende, ellos no se encuentran en caso acusativo o genitivo, ellos se encuentran en lugar. O sea, hay una diferencia entre caso y lugar. Caso en árabe se conoce como hala y lugar se conoce como mahal, ¿ok? Entonces, en árabe es muy claro. Entonces, cuando una partícula siendo mabni, ¿qué significa mabni? Eso ya lo estudiamos en la lección número 25. Una partícula mabni o una palabra mabni, un sustantivo mabni o un verbo mabni inclusive, son palabras en el idioma árabe que no cambian su declensión, que no cambian su última vocal, que no cambian su estructura, sin importar en qué situación se encuentren en el verbo. Pero eso no significa que no se encuentren en lugares, ¿ok? En un lugar nominativo, en un lugar acusativo, en un lugar genitivo. Pero sin importar en qué lugar se encuentre, van a mantener su estructura. Entonces, por eso no se dice que están en caso nominativo, acusativo, sino en lugar. Fi mahal, en lugar. ¿Ok? Y pueden, obviamente, tomar este lugar de acuerdo con la partícula que la preceda. Como dije, vuelvo y repito, si es una preposición, va a ser que ese damir o que ese pronombre esté en caso genitivo. Y está precedido por inna, inna va a ser que se convierta en acusativo. Además de esta división, es decir, que estos damair, ¿verdad? Se pueden añadir a las partículas, a los verbos, a los sustantivos. Se tiene que tener en cuenta que según su posición dentro de la oración, ellas se van a encontrar en mahal rafa o en mahal nasab o en mahal jar. No en hala, en mahal, lo acabo de explicar. En esta lección en particular aprenderemos los pronombres adjuntos nominativos, que quieren decir que lo vamos a encontrar en mahal rafa. Y no vamos a estudiar los que estén en mahal jar, ni vamos a estudiar los que estén en mahal nasb. Vamos a estudiar solo los que están
en lugar nominativo. Y los adjuntos, muttasil, ad-damair, al-rafa, al-muttasila o singular, damir, al-rafa, al-muttasil. ¿Ok? Ahora, estos pronombres nominativos adjuntos solo pueden estar junto a un verbo. No pueden estar junto a una partícula, no pueden estar junto a un sustantivo. Si están junto a un sustantivo, se vuelven lo que mencioné anteriormente, mudaf ilayh. Kitabuka, tu libro. Entonces ahí ka, que es el damir muttasil, que es el pronombre adjunto, está en mahal jar, está en caso genitivo, porque es un mudaf ilayh, porque es un sustantivo al que se le anexa o que posee el otro. ¿Verdad? Si están junto a una partícula, ya sean las preposiciones, se van a volver genitivas. Si están junto a inna, se van a volver acusativas. Entonces, los pronombres que vamos a estudiar, que están adjuntos, ¿verdad? Y mantienen su posición de rafa, es decir, mantienen su posición de nominativos, son aquellos que están adjuntos al verbo, ¿verdad? Al verbo. Esto se escucha más difícil de lo que es. Realmente tiene que ver con la conjugación del verbo. Nosotros ya estudiamos los verbos en pasados y sabíamos que los verbos se dividen en mufrad, que significa singular, muthanna, que significa dual, y jama', que significa plural. Y que pueden estar conjugados en ghaib, que se refiere a la tercera persona, mukhatab, que es la segunda persona, y mutakallim, que es la primera persona. Entonces, con este cuadro, aquí tenemos la conjugación de los verbos, del verbo kataba, en singular, en las tres personas y los dos géneros, mu'annas, que es femenino, y mudhakkar, que es masculino. Vamos a notar que, voy a agrandar un poco la pantalla, que lo que está en rojo es el pronombre adjunto. Con katabat hay una diferencia de opiniones, pero sin embargo lo puse en rojo. ¿Ok? Entonces, singular, femenino, tercera persona, katabat. Singular, masculino, tercera persona, kataba. Que traduce él escribió. Katabat, ella escribió. Kataba no tiene ninguna partícula en rojo porque kataba es la forma más simple del verbo, la cual indica siempre tercera persona masculino singular sin añadirle ningún damir. Es un damir que está oculto y está oculto en la misma conjugación del verbo. Eso ya lo estudiamos anteriormente. Ahora, mufrad mudhakkar ghaib, kataba. Mufrad muannath ghaib, katabat. ¿Ok? Ahora, con segunda persona, mukhatab. Mufrad mudhakkar mukhatab, katabta. ¿Ok? Aquí el damir o el pronombre adjunto es ta. ¿Qué significa esto? Tú escribiste. Tú escribiste. Es como, no tenemos el anta porque el anta sería el pronombre separado en nominativo. Ya eso lo estudiamos en la clase pasada, en la 44. Pero es como el verbo escribir, ¿verdad? En español escribiste. Ese te al final se refiere a quién está haciendo la acción. Lo escribiste tú, ¿no? Entonces, es como si te fuese el pronombre adjunto en el idioma español del verbo escribir, cuando está en masculino o en femenino, en singular y en segunda persona. Si fuese plural serían escribieron, entonces eron y eron sería ese pronombre. Es exactamente lo mismo, entonces por eso digo, es más sencillo de lo que parece, porque los pronombres adjuntos nominativos son los sufijos del verbo pasado. Son los sufijos del verbo, ¿ok? Katabta, ¿verdad? Y si es femenino, si es muannath, katabti. Tú, mujer, escribiste. Y si es mutakallem o primera persona, mufrad quiere decir singular, tanto para mudhakkar, es decir, masculino, como para muannath o femenino es katabtu. Entonces, aquí te encontramos indiscutiblemente tres pronombres adjuntos nominativos. Ta, ti,
tú. ¿Qué pasa con la ta con sukun? Lo veremos más adelante. Ahora, en la conjugación llama y muzanna, quiere decir plural y dual, empecemos con la dual. También tenemos la división mu'annath, a veces confundimos mu'annath con muzanna. Muzanna viene de thani, isnan, dos. Mu'annath viene de unza, que es femenino. Mudhakkar, masculino. Igual, ghaib, mukhatab y mutakallim. ¿Ok? Entonces, muzanna, mu'annath, ghaib, katabata. ¿Ok? Esta ta incluye la ta también. Ta alef, katabata, ¿verdad? Es el sufijo y es el pronombre adjunto en caso o en lugar nominativo. Kataba, ustedes dos escribieron. Katabata, ustedes dos mujeres escribieron. Aquí es la alif y aquí es la alif con la ta. Y en segunda persona, muhatab, katabtuma, ustedes dos escribieron. Perdón, kataba, ellos dos escribieron. Katabata, ellas dos escribieron, me confundí. ¿Ok? Katabtuma, ustedes dos escribieron. ¿Ok? En llama, katabu, ellos escribieron. Entonces, aquí el pronombre sería waw, alef. Katabna, ellas escribieron. ¿Ok? Ellas escribieron. Es la nun con fatha. Katabtum, ustedes, grupo de personas o grupo de hombres, escribieron. Katabtunna, ustedes, grupo de mujeres, escribieron. Entonces sería tunna, incluyendo la ta. Tunna, tum, na, wow. Tuma, ta y alef. Y por último, mutakallem, tanto para muzanna como para llama, tanto para mudakkar como para muannath, katabna, nosotros escribimos. Entonces aquí el pronombre sería na. Entonces tenemos na, tuma, tum, tunna, na, waw alef, ta alef, alef. Esos son los pronombres adjuntos nominativos. De la tabla anterior aprendemos que kataba, que significa él, escribió, es decir, esta conjugación que es tercera persona singular masculino no lleva un pronombre adjunto, pero se entiende por su conjugación el significado. También miramos que los pronombres de la primera persona, katabtu, de la segunda persona, katabtum, katabtunna, ¿verdad? Y el plural femenino de la tercera persona, katabna, van precedidos, y katabta, katabti, van precedidos de sukun. Katab, sukun en ba, tu. Katab, sukun en ba, ta. Katab, sukun en ba, ti. Katab, tu, katab, ta, katab, ti, katab, tu, ¿verdad? Katabtum y katabna en tercera persona plural femenino. ¿Qué significa esto? Esto significa que los verbos, porque sabemos que los verbos en pasado son indeclinables. Estos verbos, estos que mencioné anteriormente, este grupito, son los verbos que son sakin o que son indeclinables en sukun. Es decir, la última vocal del verbo que va con sukun. Esto con respecto a los verbos que tienen letras débiles, tiene un efecto morfológico y fonético en la conjugación. Veamos el ejemplo de qala, marra y da'a. Qala es un verbo que tiene una letra deficiente en el medio. Marra tiene una repetición de la segunda letra y da'a tiene una letra deficiente al final. Entonces, estos verbos que mencioné anteriormente tienen un cambio. Los que son indeclinables en sukun. ¿Cuál es el cambio? El sukun que precede al pronombre causa la caída de la letra débil en el medio. Entonces, qala, ¿verdad? Cuando está en primera persona singular o primera persona plural o en segunda persona singular como qulta, qulti, ¿verdad? Qulna en primera persona, qultu, primera persona, qultuma en dual, qultum, qultunna y qulna, tercera persona femenino plural, hace que la letra débil desaparezca.
¿verdad? Originalmente era qala, en plural qalu, ¿verdad? Pero como son indeclinables o la última letra de la raíz es sukun, la letra débil desaparece. ¿Por qué? Porque la letra débil de por sí no puede llevar ningún sukun. Es como si fuera una letra, no puede llevar ninguna vocal. Es como si fuera una letra con sukun. Cuando una letra no puede cargar una vocal, es como si fuese una letra con sukun. Entonces, en el idioma árabe hay una regla que dice que no puede haber dos letras con sukun, no pueden haber dos letras silenciosas juntas, ¿verdad? Entonces, hace que el verbo, por ejemplo, sería tu, call, tu. No, no podría ser. Entonces, ¿qué pasa? Que se cae la A, qaltu. Y luego la Qa toma la Dhamma. Que la Dhamma es la representación, ¿verdad? De la letra original del verbo. Porque la letra original de la raíz no es Aleph. La letra original de la raíz es Waw. Los verbos en su gran mayoría, y digo su gran mayoría por no decirlos todos, porque con el tiempo aprendo que siempre hay excepciones en el idioma árabe. Entonces vamos a dejarlo en su gran mayoría, 99.9999%, tirando el 100% de los verbos que tienen letras débiles. La raíz nunca es una letra, nunca es Aleph. Y hay que hacer la decepción, no podemos confundir Aleph con Hamza. Alif es una cosa, Hamza es otra. Aunque utilicemos o escribamos la Hamza sobre una Alif, eso no la hace una Alif, ¿ok? Entonces, los verbos que tienen letras débiles, estas letras siempre son Wa o Ya. ¿Cuáles son las tres letras débiles? Alef, Ya y Wa. Entonces, la raíz original del verbo qala es Qaf, Waw, Lam, ¿verdad? Entonces, cuando pierde la Alef, Qa adopta la vocal, ¿verdad? Que se asemeja en sonido a su letra de la raíz original. Es como una adopción del sonido, ¿no? Eso es básicamente lo que pasa. Entonces, lo importante es que veamos que la alif, que es una alif transformada, que originalmente era una waw, desaparece en estas conjugaciones. ¿Por qué? Porque la última letra del verbo, que en este caso es lam, es indeclinable en sukun. Y una letra débil nunca puede estar al lado de otra que lleve sukun. No puede, porque no pueden haber dos sukunes, no pueden haber dos letras silenciosas, y digo silenciosas, es decir, que no tienen haraka, que no tienen movimiento, que no tienen una fatha, que no tienen una kasra, que no tienen una dhamma, que no tienen una shadda, no pueden ir juntas en el idioma árabe. Esto parece complicado, pero hay una razón gramatical por la cual kultu o kulti no es qaltu o qalti. Y esta es la razón. ¿Okay? Entonces, aquí es cuando vemos que la letra débil, ¿verdad? Debido a la estructura del verbo que termina, estas estructuras de estos verbos son indeclinables en sukun, tiene un efecto morfológico y fonético en el verbo. ¿Okay? Miramos el ejemplo de marra. Marra quiere decir él pasó, marra, ¿ok? El sukun que precede al pronombre, porque si nosotros analizamos marra, marra equivale a mar-ra, ¿verdad? Como una mim, fatha, ra, sukun, ra, fatha. Entonces las dos ra se unen y se pone sobre ellas el famoso shadda, la famosa shadda, y se repite el sonido marra, marra, ¿verdad? Entonces, este sukun que precede al pronombre en esta conjugación, ¿cuál sukun? El que está en la conjugación de este grupito de verbos. ¿Qué hace? Hacen que las dos ra se desasocien. ¿Ok? Se desasocien y se escriban por separado. Mararti, mararta, mararna, marartu. No es marrutu, no es marrutu, es marartu. ¿Por qué? Porque la letra ra, que está repetida dos veces, la ra número 2, la última ra, va con sukun.
ya no es como antes que la primera ra era en el pasado marra, la primera ra es la que lleva el sukun y la segunda lleva la fatha y se unen, no. Aquí en estas conjugaciones es al revés. La fatha se traslada a la primera, ¿verdad? La vocal se traslada a la primera ra y la segunda queda con sukun. Por eso tienen que separarse, porque están en la estructura fa'altu, fa'alna, fa'alta, fa'alti, fa'alna, ¿verdad? Entonces, como siguen la misma estructura, si ya saben un poquito de las bases de morfología, todas las palabras en árabe que sean sustantivos o verbos siguen un molde, ¿ok? Todos tienen un molde. Entonces, estos verbos tienen un molde que es fa'altu, fa'alna, fa'alna, fa'alti, fa'altunna, ¿verdad? Entonces, al reemplazar las letras de la raíz, ¿verdad? Por las letras del molde, que son fa, ain, lam, ¿verdad? Queda marar, marartu, mararna, mararta, mararti. Entonces, el sukun que precede al pronombre hace que se disocie la letra doble. Si está muy complicado, lo que tenemos que entender aquí es leer marartu. ¿Cómo sonaría si yo dijera marrutu? Ni siquiera lo puedo pronunciar, marrutu. No podría pronunciarlo. Entonces, se desasocia y queda marartu. Así de sencillo, ¿no? Todas estas pronunciaciones son mucho más sencillas que si siguiese la lógica que el verbo tiene que continuar igual. Y por último, el ejemplo da, él invitó o él invocó, no puedo decir da, y no una persona que hace doa, viene esta palabra, y también significa invitar. ¿Ok? Entonces, el sukun que precede al pronombre hace que la letra alif débil cambie su origen y se vuelva al origen verdadero. Porque el verbo da'a, la alif, no es la letra que realmente es parte de la raíz. La raíz es dal, ain, waw. Entonces, en estas conjugaciones hace que esa letra, la alef, se transforme a su origen. ¿Ok? Da'autu, da'auna, da'auta, da'auti, da'auna, da'autunna, da'autum, da'autum. Si sería da'atu, da'ana, sonaría extraño. Vuelve a su origen. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tenemos que tener claro. Si hubiese sido una ya, volvería allá. ¿Ok? Continuamos. Bueno, y aquí está la explicación de por qué la ta del femenino singular tercera persona no se considera un pronombre adjunto. Según algunos gramáticos, esta ta, por ejemplo, de katabat, no es un pronombre adjunto, sino que es un signo femenino con la que termina el verbo. ¿Ok? Y la razón que ellos dan para esto es que cuando expresamos el agente por un sustantivo evidente, eliminamos obligatoriamente el pronombre prominente y colocamos el sustantivo evidente. Voy a explicar qué significa todo esto. Esto sucede en todas las personas, pero no descartamos la letra ta de la conjugación de la tercera persona del singular femenino. Esto significa que esta letra, es decir, la letra ta, no es un pronombre. Esta es una opinión que dice que la ta de katabat no es un pronombre, sino que es parte del signo, es un signo de femenino que se le añade al verbo. Por eso es que kataba, tercera persona dual, es katabatá. Simplemente se le añade la alef. Ellos no dicen que se le añade la ta y la alef. Veamos aquí en estos dos ejemplos. Si yo digo katabud-dars, ellos escribieron la lección. Ellos escribieron la lección. Pero si yo quiero decir los estudiantes escribieron la lección y continúo en la misma estructura de que es una oración fealilla, es decir, una oración verbal, vuelvo katabu hacia el original, que es singular masculino, kataba. Katabatulab, los estudiantes, escribieron ad-dars, la lección. Escribieron los estudiantes la lección. ¿Qué traduce los estudiantes escribieron la lección? Esto es el agente, el sustantivo evidente. Evidente, ¿qué quiere decir? El sustantivo evidente es el sujeto, quien realiza la acción.
Y aquí no sé quién hizo la acción, solo sé que fue un grupo de hombres. Pero no sé si son estudiantes, no sé si son profesores, no me especifica. Cuando no me especifica, utilizo la conjugación completa. Cuando me especifica el autor de la acción, entonces pongo el verbo en singular. No digo katabu at-tullab ad-darsa, sino kataba, singular, a pesar de que at-tullab sea plural. Esta es la prueba de estos gramáticos para decir, más adelante voy a explicar cuál es la prueba. Lo que pasa es que cuando está femenina, las oraciones no se remueve la ta. Por eso es que ellos creen que la ta no es un pronombre adjunto. Otro ejemplo es cuando está en segunda persona. Kataba ad-dars. Kataba ad-dars quiere decir ellos dos escribieron la lección. Pero cuando me especifica quiénes son los agentes, quiénes son el sujeto, son al-taliban, que quiere decir los dos estudiantes. Kataba al-taliban ad-dars. Los dos estudiantes escribieron la lección. Cuando tengo el hacedor de la acción especificado, entonces le remuevo el pronombre adjunto y queda singular. Kataba. Katabu ad-dars, kataba at-tullab ad-dars, kataba ad-dars, kataba at-taliban ad-dars. Ahora, cuando es femenino, no pasa eso. Si yo digo, por ejemplo, katabat ad-dars, ella escribió la lección, y por otra parte, especifico quién es ella, diciendo katabat Fatima ad-dars. La katabat se mantiene igual, no desaparece la ta. Esta es la prueba de estos gramáticos para decir que esta ta no es un pronombre, sino parte del símbolo de los verbos del verbo en femenino. Y bueno, Allahu Alam. ¿Ok? Entonces aquí hay una información fonética importante. Algunos de los pronombres nominativos adjuntos terminan con una vocal corta como na, por ejemplo, katabna, tunna como katabtunna, ti como katabti, ta como katabta, tu, ¿verdad? Son vocales cortas, esto no es una vocal larga. Y otros terminan con vocales largas como katabu, ¿ok? Katabata, kataba, katabtuma, ¿ok? Katabna, ¿verdad? Y hay uno que termina con sukun, katabtum, ¿verdad? Estos son los pronombres. ¿Qué pasa? Que esos pronombres que terminan con vocales cortas no tienen ningún cambio fonético, no tienen ningún problema cuando se conectan con las palabras que le siguen. Pero aquellos que terminan con una vocal larga, cuando están seguidos por sukun, específicamente cuando están seguidos por una palabra que empieza por alif lam, por el artículo definido al, la vocal larga se deja de pronunciar, se elimina y se transforma solo mentalmente en la lectura, no en la escritura, solo fonéticamente, se transforma en una fatha o en una vocal corta en vez de una vocal larga. Por ejemplo, katabuddars. Katabuddars. Aquí dejé la transliteración. Yo no soy amiga de la transliteración, pero la dejé para que viésemos cómo se pronuncia. Katabuddars, ¿ok? Esto es sukun, entonces aquí tengo que saltar. Si no saben esta regla, tenemos que ver la clase de las letras Shamsiyya y Qamariyya, que son de las primeras clases. Katabuddars, ¿ok? De U se salta directamente a la da, por eso es que lleva una shadda. Katabuddars. No se pronuncia katabuddars, como si fuera no es una prolongación de dos tiempos, sino un solo tiempo. Katabuddars. Es como si no llevase esto, es como simplemente era katabu. Katabuddars. Que no lo voy a prolongar dos tiempos. Lo mismo con katabata. Yo no voy a decir katabatadars, sino que es como si eliminase la alef, ¿verdad? Y queda katabatadars. 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 ¿Ok? Lo mismo si es kataba. ¿Ok? No voy a decir katabadars, sino katabadars. Como si esta alif desapareciera y simplemente quedara la fatha.
Katabtu madars, exactamente igual. Es como si eliminase esta alef y le pusiese simplemente una fatha en la mim. Katabtu madars. Y katabna ad-dars queda también como si fuese corta. Katabna dars. No podemos decir katabna dars. No sale la pronunciación. O sea, no podemos, no, simplemente fonéticamente es difícil, es imposible. Entonces, fonéticamente no va a cambiar en nada la estructura, la voy a escribir exactamente igual, pero fonéticamente estas vocales largas desaparecen de la pronunciación. ¿Por qué es importante mencionar esto tan pequeño? Porque cuando estamos aprendiendo árabe y queremos leer perfecto y nos encontremos con un ejemplo así, nos vamos a trabar y no vamos a poder leer. Porque queremos prolongar la letra, ¿no? Es una letra larga, las vocales largas sabemos que se prolongan 2 tiempos, mientras que las vocales cortas es un solo tiempo. Por eso es que se llaman largas y cortas, ¿no? Entonces, yo quiero decir katabú, pero viene una palabra que empieza con alif lam y no puedo decir katabú dars, ¿no? No me sale, me tendría que quedar ahí tipo recitación. No me saldría natural. Entonces, esta es la razón, no hay ningún problema, simplemente eliminamos la prolongación de 2 tiempos y la dejamos en un solo tiempo. En pronunciación, vuelvo y repito, no en escritura. Ahora, esto hace que expresiones como katabat dars y katabat dars suenen exactamente igual. Entonces, katabat dars quiere decir Kataba ad-dars, que se pronuncia Kataba ad-dars, como si fuese fatha nada más, se pronuncia exactamente igual a Kataba ad-dars, ¿verdad? La diferencia es que cuando yo lo leo, yo sé que Kataba ad-dars quiere decir ellos dos escribieron, mientras que Kataba ad-dars, él escribió. Pero cuando lo escucho y cuando lo pronuncio va a sonar exactamente igual. Lo mismo sucede con katabna y katabna. Katabna nosotros escribimos y katabna ellas escribieron. Pero cuando la pronunciamos en la oración, katabna dars suena exactamente igual. En la escritura va a diferir, pero en la pronunciación se lee exactamente igual. Y finalmente, otro de los cambios fonéticos que le suceden es al pronombre que termina en sukun, que es tum. ¿Okay? Por ejemplo, katabtum. Cuando está seguido de alif lam, ¿verdad? Le vamos a poner fonéticamente, no en la escritura, un sukun y una dhamma imaginaria. ¿Ok? De hecho, aquí se les olvidó mencionar que katabat, el femenino también, le ponemos una kasra imaginaria. Por ejemplo, katabatidars. Katabat ad-dars se transforma en katabatidars. El sukun lo dejamos escrito, pero lo pronunciamos en nuestra mente como si fuese una kasra. Pero como en esta lección no se considera ata sukun, la ta sákina de la tercera persona femenino, no se le considera un pronombre, por eso no añade el ejemplo. Katabtum se convierte en katabtumu. Katabtumudars. ¿Por qué? Porque no pueden haber 2 sukun juntos. Katabtum ad. La A sabemos que no se pronuncia es la, en este caso la D, porque la es una letra shamsiyya. Entonces, katabtumudars. No puedo decir katabtumudars, no puedo. No pueden haber 2 sukun juntos, entonces simplemente le ponemos una dhamma, pero es una dhamma imaginaria, ¿ok? Es imaginaria, es simplemente fonética. Entonces miremos aquí los ejemplos para que los dejé con la transliteración para que aclaremos cualquier duda. Ana dhahabtu ila al-madrasa. Yo fui a la escuela. Ana dhahabtu ila al-madrasa. Yo puedo decirlo perfectamente. Dhahabtu ila al-madrasa. ¿Ok? Tú, aquí, en rojo, es el pronombre adjunto. Dhahabtu. Yo fui a la escuela. Nahnu katabna ad-dars. Nosotros escribimos la lección. Hal zurta Misr? ¿Has visitado Misr? Y le está preguntando a un hombre. Hal zurta. ¿Ok? Lo misma pregunta para mujer. Hal zurti Misr? ¿Has visitado Egipto? ¿Ok? Puse el pronombre separado en paréntesis. ¿Ok? Meta dhahabtuma ila al-bahr?
¿Cuándo fueron ustedes dos al mar? ذهبتما إلى البحر. ¿Ok? Aquí sí lo puedo pronunciar prolongado, porque ila no empieza con sukun. متى ذهبتما إلى البحر. ¿Ok? Y aquí. هل ركبتم. Ok, luego al-qitar. Y al-qitar, obviamente, la al no se pronuncia, la lam tiene sukun. هل ركبتمul qitar. ¿Ok? Pero vemos que no cambia en la escritura, sino en la pronunciación. Hal rakibtumul qitar. La A no se pronuncia, porque es una hamzatul wasal, no es una alef. ¿Ok? Hal fahimtun dars. ¿Has entendido o ustedes, grupo de mujeres, han entendido la lección? At-taliban katabat dars. Aquí no se pronuncia la alef, sino como si fuese una fatha. At-taliban katabat dars. At-talibatani dhahabata ila al-madrasa. Las dos estudiantes fueron a la escuela. Al-muallimuna sa'adu tulabahum. Los profesores al-muallamuna sa'adu ayudaron tulabahum a sus estudiantes. Al-muallimatu sa'adna tulabbahunna. Aquí en la transliteración dice talibat, talibat, ¿verdad? Pero está mal, es tulabbahunna, a sus estudiantes. La traducción también está mal. Las profesoras ayudaron a sus estudiantes, Y los estudiantes son, o sea, pueden ser niños y niñas o simplemente niños. Tulab, ¿ok? Tulabbahunna. Al-muallimatu sa'adna tulabbahunna. Con esto vamos a culminar la primera parte de esta lección. En el próximo video continuaremos con la misma lección, pero estudiaremos los pronombres nominativos adjuntos al verbo presente. Hasta el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullah.